Desde los tiempos antiguos, las historias de seres gigantes han cautivado la imaginación de la humanidad. La Biblia, uno de los textos más estudiados y reverenciados de la historia, también menciona la existencia de estos gigantes. Pero ¿quiénes eran realmente? ¿Eran figuras literarias, seres míticos o criaturas que alguna vez caminaron por la tierra? Acompáñanos a explorar las referencias bíblicas sobre los gigantes, su posible origen y cómo esta creencia ha influido en nuestra percepción religiosa y cultural. La primera mención de los gigantes en la Biblia aparece en el libro del Génesis, capítulo 6, donde se les llama Nefilim. Este término, traducido comúnmente como gigantes, hace referencia a una raza de seres que existió en tiempos remotos. Génesis 6:4 dice: «Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, y les engendraron hijos». ¿Quiénes eran estos hijos de Dios y daughters of men? Muchos interpretan esta frase como una unión entre seres divinos y humanos, dando origen a los Nefilim. ¿Podría este texto estar hablando de seres reales, o era solo una metáfora sobre el pecado y la decadencia humana? Uno de los gigantes más famosos de la Biblia es el rey Og de Bashán, descrito en el libro de Deuteronomio. En Deuteronomio 3:11 se nos dice que Og era el último de los Refaim, otro grupo de gigantes. Su cama, de aproximadamente 4 metros de largo, simbolizaba su enorme estatura. Este detalle ha llevado a muchos a creer que Og realmente era un gigante. Pero, ¿qué significaba ser un gigante en la antigüedad? Algunos investigadores sugieren que los Refaim y Nefilim eran referencias a antiguas dinastías o figuras legendarias, mientras que otros creen que podrían haber sido seres reales con una estatura muy por encima de la media. Otra de las historias más populares es la de David y Goliat, narrada en 1 Samuel 17. Goliat es descrito como un guerrero filisteo de casi 3 metros de altura, un tamaño intimidante en comparación con el joven David, un simple pastor. Esta historia es considerada un símbolo de fe y valentía, pero la figura de Goliat también ha llevado a preguntas sobre los gigantes en la antigüedad. ¿Era Goliat un gigante en el sentido físico o solo un guerrero notablemente alto? Algunos estudios sugieren que personas de gran altura existieron en esa época, debido a variaciones genéticas o condiciones específicas. ¿Podría ser Goliat uno de esos casos? ¿Tú qué piensas? Los Nefilim y los Refaim no son los únicos mencionados en la Biblia. En el libro de Números se menciona a los Anakim, un grupo de gigantes que habitaba Canaán. Los espías enviados por Moisés describieron a los habitantes de la tierra prometida como tan altos que los hacían sentir como langostas. ¿Era esto una exageración para describir el temor, o había algo de verdad en estas figuras? La Biblia también menciona a los Emim, gigantes que vivían en Moab, y los Susim, un grupo descrito como guerreros poderosos. La mención repetida de estos grupos en distintos libros sugiere que, al menos en la mentalidad de los antiguos israelitas, los gigantes formaban parte de la realidad o el mito cultural de su época. Las historias de gigantes no son exclusivas de la Biblia. Culturas de todo el mundo tienen leyendas sobre seres de gran estatura. En tiempos recientes, algunos arqueólogos y teóricos han afirmado haber encontrado restos óseos de humanos que podrían haber sido gigantes. Sin embargo, la comunidad científica ha sido escéptica, y muchos de estos hallazgos han sido desmentidos como fraudes o explicados como restos de animales. Aún así, el debate persiste y la búsqueda de evidencia arqueológica continúa. ¿Podrían estos relatos de gigantes basarse en alguna verdad histórica o son simplemente mitos y exageraciones? A lo largo de la historia,
Los gigantes han sido una fuente de inspiración para artistas, escritores y pensadores. Desde el arte renacentista, que a menudo representa a los Nefilim y Goliat como figuras heroicas o monstruosas, hasta la literatura medieval, los gigantes han simbolizado lo desconocido y lo sobrehumano. Estas representaciones no solo contribuyen a nuestra imaginación colectiva, sino que también reflejan cómo las personas de cada época interpretaban estos relatos bíblicos y su significado espiritual. Para algunos investigadores, los gigantes bíblicos podrían ser interpretados como seres de origen extraterrestre. Teorías de la antigua astronauta sugieren que seres de otro planeta podrían haber intervenido en la evolución humana, dando lugar a híbridos como los Nefilim. Otros creen que estos relatos son interpretaciones antiguas de conocimientos científicos avanzados, como la genética. ¿Podrían los relatos de gigantes ser un recuerdo distorsionado de algo que sucedió en la prehistoria de la humanidad? Estas teorías siguen siendo especulativas, pero han generado interés y debate. Dime, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Crees que existe algún tipo de conspiración para ocultarnos la verdad? Hoy en día, los gigantes bíblicos siguen capturando la atención de quienes buscan comprender los misterios antiguos. Ya sea que veamos a los gigantes como una alegoría de la lucha espiritual o como una conexión ancestral con lo divino, estas figuras nos invitan a cuestionar y explorar. ¿Qué significado tienen estos relatos para nosotros hoy en día? ¿Nos hablan sobre el pasado o sobre nuestra propia humanidad y la lucha entre el bien y el mal? Deja tu opinión en los comentarios, comparte tus teorías con nosotros y no te pierdas nuestro siguiente video.